Vamos a ver ahora lo que constituye como la segunda gran parte de este tema, segunda y última. La primera parte es lo que acabamos de finalizar, los equilibrios de fase en disoluciones binarias, sobre todo lo que hace referencia a los diagramas, presión-composición, temperatura-composición, tanto en disoluciones ideales como reales, su aplicación a la destilación fraccionada. En ambos casos hemos visto cómo aparece el punto azeotrópico y también hemos visto los equilibrios de fase de dos líquidos, de dos componentes que bajo ciertas circunstancias de composición-temperatura son completamente miscibles y en otras circunstancias se separan en dos líquidos. Muy bien, bueno, pues dejamos los diagramas de fase y vamos a ver en esta segunda parte lo que se conoce como propiedades coligativas. Propiedades coligativas. ¿De dónde viene esto de coligativas? Viene del latín coligatus, que quiere decir unidos. Por tanto, son unas propiedades que están unidas entre sí, están interrelacionadas. Por eso se llaman coligativas. ¿Y por qué están interrelacionadas? Porque la causa de estas propiedades, la causa es la misma, la raíz es exactamente la misma. Tienen la misma causa estas propiedades que vamos a ver. Y que estas propiedades que vamos a ver y su variación, ¿a qué hacen referencia? Pues a cómo influye un soluto en los equilibrios de fase del disolvente. Es evidente que un disolvente, por ejemplo, cuando está puro, pues está líquido, yo lo voy calentando, llega un momento en que empieza a evaporarse, tiene una temperatura de ebullición. Bien, pues si a ese disolvente, y lo anoto, temperatura de ebullición, tanto, perfecto. Pues si ahora a ese disolvente puro le añado un poco de soluto y empiezo a calentar y a subir la temperatura, me doy cuenta que ahora ya no ebulle a la temperatura a la que ebullía antes cuando estaba puro, sino que ahora tengo que calentarlo un poco más para que se ponga a ebullir. Entonces aumenta el punto de ebullición. En la presencia de ese soluto está haciendo que aumente el punto de ebullición. Bueno, pues igual que en punto de ebullición, se observan estos cambios por las siguientes propiedades. Por un lado, la presión de vapor del disolvente, o sea, tengo el disolvente puro en equilibrio con su vapor, hay una presión de vapor, perfecto. Pues esa presión sobre el disolvente disminuye si disuelvo en ese disolvente una pequeña cantidad de soluto. O sea, que el hecho de que el soluto esté presente hace que disminuya la presión de vapor, la cantidad de vapor de disolvente sobre esa mezcla. ¿De acuerdo? Por eso se habla de que hay una disminución de la presión de vapor del disolvente. Cuando estaba puro era, una atmósfera y ahora que tiene soluto, pues la presión es de 0,9 atmósferas, ¿no? Pues ha habido una caída en la presión de vapor sencillamente porque ha aparecido un soluto en la disolución. He disuelto un pequeño soluto. El segundo cambio de propiedad que se observa es en la temperatura de ebullición del disolvente. Es el ejemplo que os he puesto antes. Cuando añadimos un soluto resulta que cuesta más que se evapore. Por tanto, tengo que aumentar un poquito la temperatura de ebullición para que se ponga a ebullir. Se habla de elevación del punto de ebullición. Bien, en ambos casos, tanto la disminución de la presión de vapor como el aumento del punto de ebullición implica que el soluto está afectando al equilibrio líquido-vapor en el disolvente. En ambos casos es el equilibrio líquido-vapor. Muy bien. Una tercera propiedad coligativa, un cambio que también se observa cuando está presente el soluto, un cambio en las propiedades del disolvente, cuando añadimos ese soluto, es el cambio que se produce en la temperatura de congelación. Imaginaos el agua, pues agua pura, pues yo la voy enfriando a una atmósfera y cuando llega a 0 grados, pues se congela, es el punto de congelación o punto de fusión, según lo mires, ¿no? Muy bien, pues resulta que si ya no es agua pura, sino que añado un poco de soluto a esa disolución y yo empiezo a enfriar, resulta que cuando llega a 0 no se congela. Y entonces tengo que seguir enfriando hasta que por fin se me congela a lo mejor a -1 grado, -1,5 grados. Por eso se habla del descenso del punto de congelación. O sea, la presencia de un soluto acompañando al disolvente hace que disminuya su punto de congelación.
Y por último, la cuarta propiedad coligativa es lo que se conoce como presión osmótica, que se debe sencillamente a la diferencia de potencial químico del disolvente cuando está puro y el disolvente cuando está acompañado de soluto. ¿Y qué hace? Que si yo pongo en contacto dos disoluciones, una de disolvente puro y otra de disolvente con solutos en su interior, a través de una membrana permeable, donde solo puede pasar el disolvente a ambos lados, pues resulta que la disolución concentrada empieza como a absorber el disolvente, y entonces baja el nivel de la altura del disolvente y sube el de la disolución. O sea que hay disolvente que está pasando de disolvente puro a la disolución, hasta que llega un momento en que se para. Entonces hay una diferencia ahí de presión que llamamos presión osmótica, ¿vale? Y que aumenta de nuevo con la cantidad de soluto, y se debe exclusivamente a que el disolvente ya no está puro, sino que tiene una cierta cantidad de soluto. Muy bien, entonces a estas cuatro observaciones se le conoce como propiedades coligativas, o sea, propiedades interrelacionadas, propiedades unidas, porque tienen una misma causa, Las causas de las variaciones que provoca el soluto en las propiedades del disolvente, al añadir un soluto varían las propiedades del disolvente, pues la causa es la misma para las cuatro. Y es interesante, y se observa experimentalmente, que la magnitud de ese cambio, es decir, si aumenta mucho o poco el punto de ebullición, o disminuye mucho o poco el punto de congelación, o disminuye mucho o poco la presión de vapor, etcétera, resulta que el que sea mucho o poco depende exclusivamente del número de moles de soluto, independientemente de su naturaleza química. O sea, me da igual la especie que sea mi soluto. Lo que me importa es cuántos moles estoy poniendo. Me da igual qué especie sea. Solo afecta el número de moles del soluto y no la especie química de que se trate. Bien, vamos a intentar ver esto con un poquito más de profundidad. En cualquier caso, conviene observar y darse cuenta de que esto, las propiedades coligativas, se trata de alteraciones del equilibrio entre fases, ya sea líquido-vapor, ya sea sólido-líquido, etcétera, del disolvente. Y esas alteraciones del equilibrio entre fases del disolvente, ¿quién las causa? La causa la presencia de un soluto. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una serie de deducciones para intentar ponerle números, ecuaciones y poder calcular lo que va a variar la temperatura de ebullición, lo que va a variar la temperatura de congelación, etcétera. Y entonces vamos a partir de los siguientes supuestos, siempre. O sea que las ecuaciones que vamos a obtener valen solo en estos supuestos, no son de validez universal, solo en estos supuestos. Primero, consideramos solo sistemas binarios, es decir, que está solo el disolvente y el soluto, hay solo dos componentes, sistemas binarios. Y en condiciones de disolución líquida diluida, es decir, concentraciones pequeñas. Bien. Eso implica que el disolvente es muy mayoritario y el soluto tiene una concentración pequeña, ¿vale? Bien. Una segunda condición es que el soluto no es electrolito, o sea, es una especie neutra, no es una especie cargada. En esas condiciones en que la disolución es diluida, la concentración es pequeña y el soluto no es electrolito, pues entonces el disolvente se acerca mucho al comportamiento que predice la ley de Raoult, la ley de Raoult. Y por tanto en esas condiciones el disolvente se ajusta a la ley de Raoult y podremos usarla para el disolvente. Y por último, el soluto se encuentra siempre exclusivamente en la mezcla líquida. Es decir, cuando esa mezcla del disolvente con un poquito de soluto empieza a evaporarse, se evapora solo el disolvente. El soluto no es volátil, ¿de acuerdo? Si esa mezcla líquida de disolvente con un poquito de soluto empieza a congelarse, se congela solo el disolvente. El soluto permanece en la fase líquida, ¿de acuerdo? Bien.
Es decir, ¿qué es lo que se pone aquí? O sea, el soluto solo va a estar exclusivamente en la mezcla líquida. El soluto no sufre el cambio de fase. El cambio de fase lo sufre solo el disolvente. En estas condiciones que hemos descrito, sabemos que el disolvente cumple muy bien la ley de Raoult y, por tanto, su potencial químico, el del disolvente, siempre le pondremos el subíndice 1 y al soluto le pondremos subíndice 2. ¿Vale? Luego, el potencial químico del disolvente en una mezcla con solutos será el potencial químico del disolvente puro más RT logaritmo neperiano de la fracción molar del disolvente. ¿De acuerdo? Bien, si pasamos este potencial químico del disolvente puro al otro lado, observamos que la diferencia entre el potencial químico del disolvente con soluto y sin soluto, es decir, cuando está mezclado y cuando está puro, ¿cómo cambia el potencial químico por el hecho de que lo acompañe un soluto, ya no esté solo? Potencial químico mezclado menos potencial químico puro es RT logaritmo neperiano de la fracción molar. Y claro, daos cuenta de que siempre que haya un soluto, la fracción molar va a ser menor que 1, necesariamente. Y el logaritmo de un número menor que 1 es negativo. Luego, ¿qué quiere decir? Que en cualquier disolución, con poco que yo le añada de soluto, ya el potencial químico, el logaritmo de esa concentración, que sería el logaritmo de 0,9 lo que sea, pues ya sale negativo, con lo cual esta multiplicación sale negativa. Es decir, la diferencia del potencial químico del disolvente cuando está mezclado con un soluto menos cuando está solo, esa diferencia es negativa, necesariamente. Muy bien. Lo cual quiere decir, si esto lo paso al otro lado, quiere decir que el potencial químico del disolvente puro es mayor que el potencial químico del disolvente mezclado. O sea, el hecho de añadir soluto estabiliza al disolvente. Lo estabiliza, su potencial químico se hace menor, más pequeño. El disolvente está más a gusto acompañado con un soluto que solo. Su potencial químico es menor cuando está mezclado que cuando está puro. Muy bien. Esto es lo que acabamos de decir y, claro, esto tiene una importancia enorme en los equilibrios de fase, como vamos a ver ahora. Vamos a intentar estudiar cómo afecta esto a los distintos equilibrios de fase. Hemos visto que el potencial químico del disolvente disminuye cuando añadimos soluto. Muy bien. Luego, el potencial químico mezclado, del disolvente mezclado con un soluto, es menor que el potencial químico puro. Entonces, para poder ver esa variación, primero vamos a recordar cómo era el potencial químico de un disolvente puro y después veremos cómo varía cuando añadimos el soluto. Os recuerdo que para una sustancia pura, para un mol de sustancia pura, la variación del potencial químico es la variación de la energía libre molar. La energía libre molar coincide con el potencial químico para una sustancia pura, Y la variación de G sabemos que V diferencial de P menos S diferencial de T. Muy bien. Entonces, a una presión determinada que se mantenga constante, por ejemplo, me quedo a presión atmosférica, o altero la presión pero la mantengo constante, media atmósfera o 1,5 atmósferas. Una presión constante, este término, si la presión es constante, diferencial de P es 0, se me va y me quedaría que la variación del potencial químico es menos S diferencial de T. Diferencial de T pasa dividiendo y entonces me queda que la variación del potencial químico con la temperatura, si la presión es constante, es igual a menos la entropía molar. Como la entropía siempre es positiva y tiene un menos delante, esto siempre va a ser negativo. ¿Qué quiere decir? Que conforme aumenta la temperatura, el potencial químico disminuye. ¿Ok? ¿Y cómo de rápido disminuye? Pues depende de la entropía. Mientras mayor sea la entropía, quiere decir que esta derivada, es decir, la pendiente, es mayor. ¿Quién tendrá una entropía mayor? ¿El sólido, el líquido o el gas? Pues obviamente aquel que tiene más facilidad para cambiar. ¿Quién cambia con muchísima más facilidad? El gas. Después el líquido y por último el sólido, que es muy difícil modificarlo, ¿no? Tiene una entropía mucho menor. Muy bien, por eso si representamos el potencial químico frente a la temperatura,
observamos que esta línea verde es la del sólido, esta línea azul es el potencial químico del líquido y esta línea ocre es el potencial químico del gas, de la sustancia pura, en este caso el disolvente puro, sólido, líquido o gas, ¿de acuerdo? Siempre disminuye, si aumenta la temperatura disminuye el potencial, pero tiene una pendiente mayor conforme mayor sea la entropía, por eso la mayor pendiente es la del gas, después la del líquido y por último la del sólido, que es una pendiente muy chiquitita, es casi horizontal. Bien, entonces resulta que a temperaturas menores de esta que se marca como TM, a temperaturas menores, el potencial químico más bajo, que por tanto es el estable, el que es estable en esas condiciones, es el del sólido, porque a esta temperatura, por ejemplo, el líquido tendría este potencial, el de la línea azul. Y si quisiera saber el potencial del gas, pues tendría que alargar esta línea y ver dónde corta, estaría muy arriba el potencial del gas. Así que en estas condiciones el potencial más bajo y por tanto el estable, donde la sustancia ya se queda en equilibrio, es el sólido. Pero claro, el potencial químico del líquido va bajando rápidamente y cuando llegamos a esta temperatura, el potencial químico del líquido y del sólido se iguala. ¿Qué quiere decir? Que están en equilibrio el líquido y el sólido. O sea que esa temperatura es la temperatura de fusión, porque se ha igualado el potencial del líquido y del sólido, y entonces están en equilibrio. Temperatura de fusión. A partir de ahí, el potencial químico más bajo es el del líquido. Por ejemplo, una temperatura por ejemplo, pues este sería el potencial del líquido, el que corta la línea verde, esta sería el potencial del sólido, y el del gas, que sigue por aquí, pues cortaría más o menos por aquí, pues es el potencial del gas, del sólido y del líquido. Ahora, el que tiene el potencial químico más bajo y por tanto el más estable, el que se queda en equilibrio en esas condiciones, es el líquido, que sigue disminuyendo conforme aumenta la temperatura, pero a un ritmo mayor porque su entropía es mayor. Muy bien, pero claro, a toda velocidad está bajando el potencial químico del gas. ¿Por qué? Porque la entropía es mucho mayor, tiene más pendiente. Entonces, aunque venga de más arriba, enseguida baja y llega a un punto, a una cierta temperatura, en la que el potencial químico del líquido y del gas se igualan. En ese momento, si tienen el mismo potencial químico, quiere decir que están en equilibrio. Luego, ese es el punto de ebullición, ¿Ok? Perfecto. Esto sería para una sustancia pura, Este es el potencial químico de esa sustancia pura sólida, de la sustancia pura líquida y de la sustancia pura gas. Entonces, a temperaturas menores, la sustancia va a estar como sólido porque el potencial químico del sólido es el menor. Entre la de fusión y ebullición va a estar líquido porque el potencial químico del líquido es el menor. Y por encima del punto de ebullición va a estar como gas porque el potencial químico del gas es menor que las otras dos fases. ¿Qué ocurre ahora cuando añadimos un soluto? Ya lo hemos dicho, si yo añado un soluto, baja el potencial químico del disolvente, el potencial químico de esta especie baja. Claro, eso tiene unas consecuencias inmediatas, ahí lo podéis ver. Este es el potencial químico del sólido, cómo varía con la temperatura. Este es el potencial químico del vapor, del gas, cómo varía con la temperatura. Y este es el potencial químico del líquido puro. Muy bien. Claro, si yo le añado un soluto, cuando se forma la disolución, el potencial químico de esa especie cae hacia abajo. Por eso esta línea baja, porque el potencial químico debido al soluto hace que baje el potencial químico del disolvente. Y entonces, ¿qué sucede? Que como el soluto, ya lo hemos dicho, no va a pasar a sólido ni a vapor, sino que se va a mantener en el líquido, el equilibrio que se puede dar es entre la disolución líquida y el sólido del disolvente puro o la disolución líquida y el vapor del disolvente puro. Por eso dejo la línea del disolvente puro como vapor y del disolvente puro como sólido, mientras que la del líquido cae, que es donde está el soluto. Claro, entonces, ahora, ¿dónde se iguala el potencial químico del sólido y del disolvente en disolución? Aquí, a esta temperatura. Y antes, cuando el líquido estaba puro, se igualaban aquí. Luego, la temperatura de fusión ha caído a temperaturas menores. O sea que voy a tener que enfriar más para que se congele. Voy a tener que enfriar más para que el líquido, si tiene soluto,
se congele. ¿Por qué? Porque ha caído el potencial químico del disolvente y entonces ahora el punto donde se igualan los potenciales químicos es a temperaturas inferiores. El equilibrio se produce a temperaturas inferiores. Cae el punto de congelación. En cambio, al otro lado, antes, cuando estaba el disolvente puro, los potenciales se igualaban a esta temperatura, mientras que ahora, al caer el potencial químico, por poner el soluto y formar una disolución, pues ahora el potencial del disolvente se iguala aquí, en ese punto, que es una temperatura superior a la anterior. Luego ha aumentado el punto de ebullición. Ahora voy a tener que calentar un poco más a una temperatura superior para que se ponga a ebullir. ¿Veis? Luego, el hecho de que haya en el soluto hace que disminuya el potencial químico del disolvente, altera inmediatamente los puntos de corte de los potenciales químicos y, por tanto, el equilibrio sólido-líquido se desplaza de esta temperatura a esta y el de líquido-gas se desplaza de esta temperatura a esta. Todo como consecuencia de que ha caído el potencial del disolvente como consecuencia de estar con un soluto. Aquí lo tenéis también representado, es exactamente la misma idea, ¿no? Este es el potencial químico del sólido, este es el del vapor, este es el del líquido puro y este es el de la disolución, el disolvente mezclado con soluto. Entonces vemos efectivamente que se traslada el punto de fusión y el punto de ebullición. El punto de fusión baja y el punto de ebullición sube. Esto vuelve a ser la misma representación. Y aquí es una representación distinta, porque la que hemos visto es potencial químico frente a temperatura. Y esto ahora es un diagrama de presión-temperatura. ¿Recordáis el de una sustancia pura? Por ejemplo, el agua, ¿no? Este sería claramente el del agua, porque esta recta tiene una pendiente negativa, que es una característica del agua, ¿eh? Bien. Entonces, este es el agua pura, esta sería la línea de equilibrio sólido-líquido, esta es la línea de equilibrio líquido-gas y esta es la línea de equilibrio sólido-vapor, ¿vale? Líquido-vapor, sólido-líquido, sólido-vapor. Bien, cuando añadimos soluto, baja la presión de vapor, ¿eh? Fijaos que eso se ve enseguida. Por la ley de Raoult, la presión parcial, ¿vale? Por tanto, la presión que va a haber del disolvente sobre la mezcla va a ser la presión pura por la fracción molar. Y como la fracción molar es menor que 1, pues entonces algo multiplicado por un número menor que 1 me queda algo más pequeño. Efectivamente, la presión del disolvente con soluto es más pequeña que la presión pura. Hay una caída de la presión. ¿Y eso qué hace? Pues que esta línea del disolvente cuando no está mezclado, cuando es puro, se traslada aquí. Y esta es la línea de equilibrio de congelación o de fusión, como queráis verlo, cuando el disolvente está con un soluto, de la disolución. Y esta línea de equilibrio del agua pura, cuando está mezclado con un soluto, se traslada aquí. Y entonces fijaos que, por ejemplo, a una atmósfera, a la presión de una atmósfera, este punto me da el punto de congelación o de fusión del agua pura, mientras que el de la disolución viene dado por este punto. Y entonces, efectivamente, la temperatura de fusión ha caído. Y si nos vamos a la temperatura de ebullición, a una atmósfera, pues este sería el punto de ebullición normal del agua, o sea, 100 grados centígrados, y como consecuencia de haber formado una disolución, haberle añadido un soluto al agua, pues ahora el punto de corte, el punto de equilibrio líquido-vapor a una atmósfera se ha trasladado a temperaturas mayores. Entonces el punto de ebullición aumenta, el punto de congelación disminuye. Y la presión de vapor, que esta era la presión de equilibrio que había entre el líquido y el gas, pues ha caído desde el punto A al punto B. Ha disminuido la presión de vapor, ¿eh? Así que, ¿veis? Solo por el hecho de añadir soluto al disolvente, baja el punto de congelación, sube el punto de ebullición y disminuye la presión de vapor, ¿eh? Son 3 de las 4 propiedades coligativas. La presión osmótica la veremos al final de esta sección. Esta idea es esencial y es la que explica todas las propiedades coligativas, ¿eh? Todo en las propiedades coligativas se debe únicamente, la única causa, se debe a que el disolvente es más estable, tiene un potencial químico más bajo, es más estable cuando está mezclado en disolución que cuando está puro. Claro,
Si al añadir soluto se estabiliza, significa eso, es más estable, quiere decir que está más a gusto, con lo cual va a costar más sacarlo de la disolución. Si cuesta más sacarlo de la disolución, me va a costar más evaporarlo, porque evaporarlo es sacarlo de la disolución. Entonces me va a costar más porque ahora con el soluto está más a gusto, cuesta más. Entonces, si cuesta más sacarlo, voy a tener que subir la temperatura de ebullición, o sea, voy a tener que calentarlo más para que se ponga a ebullir. Del mismo modo, si cuesta más sacarlo, también me va a costar más congelarlo, porque congelarlo es sacar el disolvente de la mezcla líquida y hacerlo sólido, puro. Entonces, sacarlo de la disolución me va a costar más, porque ahora está más a gusto en disolución, con lo cual me va a costar más sacarlo también para formar el sólido. Por tanto, voy a tener que enfriar más para que se pueda congelar. Y por eso cae el punto de congelación. Y del mismo modo, la presión de vapor que está en equilibrio cae, porque claro, si cuesta más sacarlo de la disolución líquida, porque está más a gusto, es más estable, tiene un potencial químico menor, si cuesta más, pues también se va a evaporar menos y por tanto la presión de vapor que va a tener es menor. Así que al final todo se explica en que la presencia del soluto, o sea, con el hecho de que la presencia del soluto disminuye el potencial químico del disolvente. Entonces estabiliza el disolvente y como cuesta más sacarlo de disolución, pues cuesta más que se evapore, cuesta más que se congele, cuesta más pues eso, que se evapore y por tanto que haya una cierta presión de vapor. Así que la causa es exactamente la misma. La presencia del soluto disminuye el potencial químico del disolvente, lo hace más estable y es más difícil que cambie de estado, me cuesta más que cambie de estado. Muy bien, pues ahora vamos a ponerle número, vamos a intentar establecer cuáles son las ecuaciones que me permiten calcular el descenso el descenso de la presión de vapor, el descenso del punto de congelación, el aumento del punto de ebullición o la presión osmótica. Vamos a intentar deducir las ecuaciones que nos permitan calcular esas propiedades coligativas. Empezamos por la disminución de la presión de vapor, ¿vale? A una temperatura dada, o sea, yo no cambio la temperatura y sencillamente el disolvente está puro y veo a qué presión de vapor tiene en equilibrio y ahora añado soluto y veo que la presión en equilibrio con el disolvente, ahora con un poquito de soluto, la presión es menor que la de antes. Bien, sabemos que la disolución es diluida y por tanto el disolvente cumple la ley de Raoult, ¿vale? Y ya hemos dicho que el soluto no es electrolito. Entonces cumple la ley de Raoult y por tanto la presión del disolvente será la presión del disolvente puro por la fracción molar. Muy bien. Ahora fijaos, la fracción molar, como es una mezcla binaria, son solo dos componentes, la fracción molar del disolvente será 1 menos la del soluto, ya que el soluto más disolvente dan 1. Luego 1 menos soluto es la del disolvente, así que en vez de fracción molar del disolvente pongo 1 menos la del soluto. Entonces, multiplicar aquí por la presión pura, por 1 es presión pura y al multiplicar la fracción molar queda menos fracción molar del soluto por presión pura del disolvente. Ahora, esta presión, que es la presión de vapor cuando está con soluto, me la paso al otro lado restando y esto que está aquí restando me lo paso al otro lado sumando. Y me queda que la presión del disolvente cuando está solo menos la presión cuando está acompañado por el soluto en disolución, esa diferencia de presión es la presión del disolvente puro por la fracción molar del soluto, Y fijaos que esta diferencia de presión es justamente la caída de la presión de vapor, Sabemos que la presión, una vez que el disolvente está mezclado con el soluto, es menor que la presión pura, luego esta diferencia es positiva. Le llamamos incremento de P. Ese es el descenso de la disminución de la presión de vapor. ¿En cuánto va a disminuir la presión de vapor como consecuencia de añadir un soluto? Pues solo depende de cuál es la presión del disolvente puro a esa temperatura, que eso es una constante, la presión de vapor que tiene el disolvente, por la cantidad de soluto que añado, o sea, la fracción molar del soluto, que si os fijáis solo depende del número de moles de soluto, no de quién sea ese soluto, sino solo del número de moles de soluto. Muy bien.
Se cumple muy bien a concentraciones pequeñas. Por ejemplo, si representamos cómo disminuye la presión de vapor en función de la fracción molar de una disolución que tiene manitol disuelto en agua, el disolvente es agua, el soluto es manitol, a 20 grados. Pues si representamos las caídas de presión que medimos frente a la fracción molar de soluto, que representamos en el eje X, incremento de P en el eje Y y fracción molar en el eje X, estos son los puntos experimentales. Y veis que efectivamente sigue una línea recta, que es lo que predice esto. Cruzando en el 0, 0. Cuando la fracción molar es 0, el incremento de presión es 0. Claro, si no hay soluto, la presión es la presión pura. Y parte de 0, 0 y va subiendo, y la pendiente es la presión del disolvente puro. En este caso, la presión que tendría el agua pura a 20 grados. Muy bien. Entonces, veis que se cumple muy bien, muy bien, ¿vale? Este es el valor observado y este es el valor calculado. Como nosotros conocemos la presión del agua pura, pues puedo ir multiplicando por distintas fracciones molares y obtengo un valor calculado. Yo no he medido nada. Sería este valor. Y este es el valor experimental, es decir, el punto que se ha medido experimentalmente. Entonces, veis que son prácticamente idénticos, Es decir, que esto funciona. A concentraciones pequeñas, fijaos que aquí llegamos, en fracciones molares, llegamos a 0,02 como máximo. Claro, para deducir esto hemos supuesto que es una disolución diluida, para que se pueda aplicar la ley de Raoult al disolvente. Entonces eso solo va a funcionar a fracciones molares pequeñas, por debajo de 0,02. ¿Veis? Si hacemos la misma experiencia, cómo cae la presión de vapor con la fracción molar, en este caso de sacarosa, ¿vale? Sacarosa en agua, a 25 grados, pues veis, por debajo de 0,02 en fracción molar, efectivamente se cumple muy bien, ¿vale? Esta línea de puntos discontinua, que es una línea recta, es lo que predice nuestra ecuación, y la línea gruesa es la línea experimental. Entonces vemos que efectivamente para concentraciones pequeñas sí que se cumple, se unen la observación experimental y lo que predice esa ecuación, ¿vale? Pero solo es aplicable a concentraciones pequeñas. Si ya me voy a fracciones molares mayores, veis, esto empieza a desviarse de lo que predice la ecuación. Así que no olvidéis que esto solo podemos emplearlo en disoluciones diluidas, es decir, con fracciones molares pequeñas. Muy bien, pues ahora vamos a intentar deducir cómo la fórmula, la ecuación que relaciona el aumento del punto de ebullición o la disminución del punto de congelación con el número de moles de soluto. Muy bien, entonces para entender los equilibrios a los que nos enfrentamos, aquí por ejemplo sería el punto de ebullición. Aquí tengo una disolución líquida, que es una mezcla del componente A, que es el disolvente, y un componente B, que es el soluto, ¿vale? Y cuando se evapora, ya lo hemos dicho, se evapora solo el disolvente, el soluto es no volátil. Así que el disolvente se va evaporando y el soluto se va concentrando en el líquido que va quedando aquí, ¿de acuerdo? Bien, bueno, cuando esto empieza a ebullir en estas condiciones, si ebulle es porque ha llegado al equilibrio este líquido con este gas. Y por tanto, el potencial químico del disolvente aquí tiene que ser igual al potencial químico del disolvente aquí, si no, no se habría alcanzado el equilibrio. Bien, luego el potencial químico del disolvente puro como gas tiene que ser igual al potencial químico del disolvente en disolución. En esas condiciones se establece el equilibrio y efectivamente empieza la evaporación. Del mismo modo para el punto de fusión o congelación. Ahora tengo una disolución líquida que tiene el disolvente A y un poquito de soluto B y empieza a congelarse. Lo que hay abajo aquí es el disolvente sólido, congelado. Bien, pues si empieza a congelarse, y ya hemos dicho que el soluto no pasa al sólido, el soluto solo se queda en disolución, pues si empieza a congelarse es que se ha alcanzado el equilibrio sólido-líquido y por tanto el potencial químico del disolvente en la disolución tiene que ser igual que el potencial químico del disolvente puro como sólido.
Si no, no habrían alcanzado el equilibrio y por tanto no empezaría la congelación. Así que el potencial químico del disolvente puro como sólido es igual al potencial químico del disolvente en disolución. Partiendo de estas igualdades, que es la condición de equilibrio material, ya lo sabemos, eso ya lo habíamos lo dedujimos, ¿no?, en el tema 0 al final. Pues aplicando la condición de equilibrio material nos queda que tiene que haber esta igualdad de potencial químico en el equilibrio de la disolución con el vapor, que es solo disolvente, y en el equilibrio de la disolución con el sólido, que también es solo disolvente, el sólido. Bien, entonces vamos a partir de esas igualdades y vamos a deducir una expresión. Es una deducción un poquito larga, no hay que sabérsela, o sea, la deducción no hay que sabérsela. Pero sí pienso que es interesante el saber que la fórmula que usamos no está sacada de la manga, sino que se puede demostrar y se puede llegar a ella. Y también nos ayuda a entender un poco más por qué funciona o por qué no funciona esa determinada ecuación. Bien. Entonces vamos a empezar por este equilibrio, ¿de acuerdo? Tenemos una disolución líquida donde tengo un disolvente A y un poquito de soluto B. Y empieza a evaporarse y solo se evapora el disolvente, el soluto permanece en disolución. Si ha empezado a evaporarse es que el potencial químico se ha igualado y por tanto el potencial químico de el disolvente en forma gas, el disolvente puro en forma gas o forma vapor es igual al potencial químico del disolvente en esta disolución, si no, no estarían en equilibrio. Muy bien, así que el potencial químico del disolvente, que siempre llamamos 1, el disolvente es 1 y el soluto 2. Bien, pues el potencial químico del disolvente puro gas tiene que ser igual al potencial químico del disolvente en la disolución con el soluto. Eso es lo que concluimos de ahí. Bien, pero el potencial químico del disolvente en una disolución diluida sabemos que va a cumplir la ley de Raoult y por tanto ese potencial químico será el potencial químico del líquido puro más RT logaritmo neperiano de fracción molar del disolvente en el líquido. Muy bien. Entonces, si esto lo pasamos restando al otro lado, fijaos, me queda el potencial químico del disolvente puro vapor menos el potencial químico del disolvente puro líquido. Puro y puro. Para una sustancia pura el potencial químico es lo mismo que la energía libre molar. Luego esto sería la energía libre molar del gas menos la energía libre molar del líquido. ¿Y esta diferencia de energía libre qué es? Pues la diferencia de energía libre de ebullición, de vaporización. Es cómo cambia la energía libre cuando el disolvente pasa de estar líquido a estar gaseoso. Luego esto es incremento de G de vaporización, de ebullición. Muy bien, y resulta que es igual a RT logaritmo neperiano de la fracción molar del disolvente en la disolución líquida. Si despejamos de aquí el logaritmo neperiano, nos queda esta expresión de aquí, ¿vale? Y ahora vamos a trabajar con ambas partes, con esta parte de aquí y con esta parte de aquí. Antes de seguir necesitamos deducir una pequeña ecuación que se llama ecuación de Gibbs-Helmholtz, ¿vale?, que nos va a ser de utilidad justo a continuación, ¿vale? Entonces partimos de que a una temperatura constante, por ejemplo la temperatura de ebullición, a una temperatura constante se cumple que el incremento de G de ese proceso, por ejemplo el proceso de ebullición, es igual a incremento de H de ebullición menos T por incremento de S de ebullición o de vaporización. Esta igualdad sabemos que se cumple a T constante. Entonces, si dividimos por T, derecha e izquierda, pues esta T se me va con esta T y me queda incremento de S solo, esto quedaría partido por T y esto partido por T. Y ahora diferenciamos, ¿vale?, respecto a T. O sea, derivamos todo respecto a T. Me quedaría la derivada de esto respecto a T, la derivada de esto respecto a T y la derivada de esto respecto a T. Bien. Las variaciones de la entalpía y de la entropía en un cambio de fase, me da igual que sea vaporización o fusión, en un cambio de fase, la variación de esa entalpía con la temperatura suele ser pequeña, ¿vale?, en un rango considerable de temperaturas, o sea que varía muy poco. Si en vez de ebullir a 100 grados ebulle a 105 grados, la entalpía de vaporización cambia muy poco, o sea, se puede considerar constante.
Con lo cual, tanto la entropía de vaporización como la entalpía de vaporización las podemos considerar constantes, ¿eh? Y entonces la derivada con respecto a t sería 0, porque la derivada de una constante es 0. Y esto, como es constante, lo saco fuera y me quedaría la derivada de 1 partido por t. La derivada de 1 partido por t con respecto a t sería menos 1 partido t cuadrado. ¿Ok? Luego nos queda esta expresión de aquí, que es la que se conoce como ecuación de Gibbs-Helmholtz. La derivada de este cociente, la variación de energía libre partido a la temperatura, la derivada de ese cociente con la temperatura es igual a menos incremento de h, que lo he considerado constante, partido t cuadrado, ¿vale? Esta ecuación la vamos a emplear justo a continuación. Muy bien, nos habíamos quedado aquí. El logaritmo neperiano de la fracción molar del disolvente en la disolución era igual a menos incremento de g de vaporización partido RT. Muy bien, pues ahora vamos a derivar con respecto a la fracción molar, ¿vale? Derivar con respecto a la fracción molar y además vamos a multiplicar y dividir por diferencial de t. Si yo multiplico y divido por algo, se me queda exactamente igual. ¿Veis? Hago la derivada izquierda y derecha respecto a la fracción molar y además a la derecha multiplico y divido por lo mismo, con lo cual se me queda igual. Muy bien. Y solo tengo que reorganizar un poco esto. La derivada del logaritmo neperiano, ¿qué es? La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. Luego la derivada de esto es 1 partido fracción molar. Perfecto. R es una constante, con lo cual esto sale de la derivada. Y el diferencial de x de la fracción molar lo paso allí y el diferencial de t lo pongo aquí porque se están multiplicando, entonces da igual el orden. Y me queda aquí, por tanto, la derivada con respecto a t de, fijaos, este cociente. La derivada respecto a t de incremento de g partido de t, que es justo lo que la ecuación de Gibbs-Helmholtz nos dice. Esta derivada es igual al menos incremento de h, si esto es vaporización, pues vaporización, partido por t cuadrado. Así que donde aparece esta derivada con respecto a t, puedo poner menos incremento de h partido t cuadrado. Perfecto, y ahora reordenamos. Este diferencial de fracción molar de disolvente me lo paso aquí multiplicando, aquí está dividiendo, luego pasaría multiplicando, y nos queda esta expresión de aquí. Muy bien, o sea que todo lo que hay a la izquierda depende solo de la fracción molar del disolvente y a la derecha la variable que me queda es la temperatura, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ahora podemos integrar entre cuando la fracción molar es 1, es decir, el disolvente puro, en cuyo caso la temperatura de ebullición será la temperatura de ebullición del disolvente puro, y cualquier otra fracción molar, cuando ya lo he mezclado con un soluto, en cuyo caso la temperatura de ebullición será otra, será diferente, y le llamo T sub B. Lo de B viene de boiling, ¿no? Que es eso, ebullición en inglés, ¿no? Muy bien. Perfecto. Bueno, la integral de 1 partido por x es el logaritmo neperiano de x. Luego sería logaritmo neperiano de fracción molar de 1 menos logaritmo neperiano de 1, ¿vale? Y al otro lado, como la variación de entalpía la estamos considerando prácticamente constante, sale de la integral igual que r y el signo menos, y la integral de 1 partido t cuadrado es menos 1 partido por t. Así que sería menos 1 partido por t sub b menos 1 partido por t sub b puro. Luego menos menos es más, entonces lo coloco delante y me queda 1 partido t sub b puro menos 1 partido t sub b. Muy bien, ya tenemos esta expresión de aquí. Ahora nos vamos a centrar en este logaritmo, ¿vale? En este logaritmo. Por supuesto, el logaritmo neperiano de 1 es 0, con lo cual este término lo podemos omitir. Y vamos a ver que podemos expresar este logaritmo en función del soluto, y eso es lo que nos interesa, ¿eh? Fijaos, el logaritmo neperiano de la fracción molar del disolvente es igual al logaritmo neperiano de la fracción molar del disolvente, como solo hay dos componentes, un sistema binario, pues será 1 menos la del soluto, ¿eh? La del disolvente tiene que ser 1 menos la del soluto. Perfecto. Y ahora, matemáticamente, los matemáticos, yo le doy esto a un matemático y me dice el matemático, perfecto, pues ese logaritmo se puede desarrollar en una serie infinita, ¿no? Y tú te quedas así un poco helado, pero resulta que efectivamente es así, de modo exacto, ¿no? O sea que este logaritmo de aquí es lo mismo que 1 menos este corchete, que es una serie infinita, donde
las fracciones molares que aparecen aquí, fracción molar al cuadrado, fracción molar al cubo, es la fracción molar del soluto, Claro, nosotros estamos en disoluciones diluidas. Quiere decir que la fracción molar del soluto es muy pequeño, del orden de 0,00, de un número tan pequeño elevado al cuadrado. Si esto es 10 elevado a menos 3, ya te queda 10 elevado a menos 6. Y al cubo, pues sería 10 elevado a menos 9, ¿no? O sea, 10 elevado a menos 6 menos 9 es absolutamente despreciable. Con lo cual, en disoluciones diluidas, pues todos los términos al cuadrado o al cubo son tan pequeños que se pueden despreciar, Con lo cual esto me quedaría 1 menos estos dos términos, que sí que pueden tener un valor apreciable. Y entonces me queda 1 menos fracción molar del soluto. 1 con 1 se me va y me queda menos fracción molar del soluto. Así que fijaos, donde aparece el logaritmo neperiano de 1 menos fracción molar del soluto, eso es prácticamente lo mismo, si la concentración es pequeña, que menos fracción molar del soluto. Estupendo. Bien, así que donde aparecía este logaritmo en mi ecuación anterior, en vez de poner eso, pongo menos fracción molar del soluto. Fantástico. Muy bien, este signo menos se me va con este signo menos, queda esta expresión positiva y lo que hago es sumar esas fracciones, ¿vale? Se multiplican los denominadores y, en fin, se suman las fracciones y arriba me queda la ebullición de la disolución menos la ebullición del disolvente puro y abajo ebullición del disolvente puro por ebullición de la disolución. Muy bien, ahí tenemos que tener en cuenta que la variación en la temperatura de ebullición es pequeña. Estamos hablando a lo mejor de 1 grado, 2 grados, 3 en 300 Kelvin. O sea, la diferencia que hay entre 300 y 301 es muy pequeña y por eso cuando yo multiplico prácticamente sale lo mismo si yo multiplico 300 por 300 que si multiplico 300 por 301, ¿vale? Bien, entonces la multiplicación de la temperatura de ebullición pura por la temperatura de ebullición de la disolución lo puedo considerar como la temperatura de ebullición pura al cuadrado, porque estos dos números son prácticamente iguales y muy grandes, con lo cual es prácticamente uno de ellos al cuadrado. Muy bien. Luego aquí abajo pongo la temperatura de ebullición del disolvente puro al cuadrado y lo que me ha quedado aquí arriba, la temperatura de ebullición de la disolución menos del disolvente puro es justo el incremento del punto de ebullición, el aumento del punto de ebullición. Cuando ebulle cuando está con soluto, menos cuando ebulle cuando está puro. Eso es justo el aumento en la temperatura del punto de ebullición. Vamos a hacer a continuación un último ajuste para dejar nuestra ecuación ya del modo que más nos conviene. Nos vamos a aprovechar de que una disolución muy diluida. Entonces, la fracción molar del soluto, que es el número de moles de soluto partido del número de moles totales, los moles del disolvente más los moles del soluto, como hay muy pocos solutos, el número de moles de soluto es despreciable frente al del disolvente. Con lo cual, si desprecio este número, que va a ser pequeño respecto a este, pues me queda que este cociente es prácticamente el número de moles de soluto partido del número de moles de disolvente. Eso sería la fracción molar del soluto. Bien, con lo cual, sabiendo que esto es así, el número de moles del disolvente, ¿qué va a ser? Pues será los gramos de disolvente partido el peso molecular del disolvente. El peso molecular pasa arriba y nos queda el número de moles de soluto por el peso molecular del disolvente en gramos partido los gramos de disolvente. Si pasamos tanto la masa como el peso molecular a kilo, tanto arriba como abajo, se queda exactamente igual, El factor de conversión sería el mismo arriba y abajo. Con lo cual puedo expresar el peso molecular del disolvente en kilogramos y la masa del disolvente en kilogramos y sería exactamente igual a lo de antes. Pero ahora este nuevo modo de expresarlo me permite el número de moles de soluto partido kilogramos de disolvente, que eso es la molalidad. Luego, la fracción molar del soluto sería el peso molecular del disolvente en kilogramos por la molalidad del soluto, Perfecto, pues ya solo tengo que sustituir esto en nuestra expresión y nos ha quedado que la fracción molar del soluto es igual a esto
y por otro lado que la fracción molar del soluto era igual a esto, pues entonces esto y esto tiene que ser igual, lo igualo y de ahí despejo lo que me interesa, que es el aumento del punto de ebullición. Esa es la propiedad coligativa, el aumento del punto de ebullición. Entonces, despejando de ahí, obtenemos esto que veis aquí. Entonces, aunque parece esto una cosa súper mega complicada, lo importante, el concepto fundamental, es que el aumento del punto de ebullición es igual a una constante, ahora lo vemos, pero todos estos valores que están aquí son constantes, una constante por la molaridad del soluto. Y la molaridad del soluto depende solo de los moles de soluto. ¿Vale? No depende de qué especie química sea. Si tú pones 3 moles en 1 kilo de disolvente, vas a tener 3 molar. Me da igual la especie que sea. ¿Vale? Perfecto. Luego, fijaos que todo esto es constante. R es la constante de los gases. La temperatura de ebullición del disolvente puro, pues es la temperatura de ebullición del disolvente puro, que es la que es, ¿no? El peso molecular del disolvente, pues el peso molecular del disolvente, expresado en kilos. Y aquí la entalpía de vaporización, que es la entalpía de vaporización, que ya hemos dicho que la consideramos constante, con lo cual sería la entalpía de vaporización. Perfecto. Daos cuenta, la entalpía de vaporización del disolvente. Daos cuenta, por tanto, de que todos los valores de los que depende esta constante son del disolvente. En esta constante no hay nada que dependa del soluto. ¿Ok? Bien, a esta constante se le llama constante, se le llama constante ebulloscópica, ¿vale? K sub B, donde B es de boiling, de ebullición, ¿vale? Constante ebulloscópica. Y por tanto, fijaos qué expresión más sencilla. El aumento del punto de ebullición va a ser una constante, que es la constante ebulloscópica, por la molaridad del soluto. De nuevo, la variación en esta propiedad coligativa depende solo de la cantidad de soluto que pongo y no de su identidad química. Bien, entonces, daos cuenta que K sub B yo la puedo medir experimentalmente. Si yo represento la variación del punto de ebullición respecto a la molaridad de soluto, se supone que obtengo una línea cuya pendiente es justo la constante ebulloscópica. Luego yo puedo medir experimentalmente la constante ebulloscópica, medirla experimentalmente. Y a la vez, como hemos hecho esta deducción, también puedo calcularla, conociendo el peso molecular del disolvente, conociendo la entalpía de vaporización del disolvente y su temperatura de ebullición, que son valores que se conocen del disolvente. Yo puedo hacer este cálculo y calcular la constante y comparar lo que he calculado con lo que he medido. Y eso es precisamente lo que se hace en esta tabla, ¿vale? Para distintos disolventes. Hemos dicho que el soluto no importa, que cambiando, solo depende de la cantidad en moles de soluto. Muy bien, pues fijaos, la constante ebulloscópica del agua, K sub B, y además la constante ebulloscópica es que depende solo de propiedades del disolvente, o sea, eso no tiene duda, ¿no? Pues la constante ebulloscópica del agua calculada es 0,52 y la medida experimentalmente 0,52. De la acetona 1,73 y la medida 1,7. Tetracloruro de carbono 5,02, la medida 5, o sea que son tremendamente parecidas, o sea que esta fórmula verdaderamente funciona, siempre que eso sean concentraciones pequeñas, fracciones molares pequeñas. Hay un excelente acuerdo entre lo que predice esta fórmula, que la puedo calcular a partir de conociendo esos parámetros que se conocen para los disolventes puros, y la que se observa experimentalmente. Muy bien, aquí tenéis lo mismo, distintos disolventes y los valores calculados y observados de las constantes ebulloscópicas. La ventaja de esta tabla es que podéis hacer el cálculo muy fácil. Fijaos, porque os dan la temperatura de ebullición, que es la que tenéis que poner aquí y elevar al cuadrado, y os dan la entalpía de vaporización, que es la que tienes que poner aquí, ¿vale? Conociendo el peso molecular, que por ejemplo en el caso del agua es 18 gramos, pero lo pasáis a kilos, porque aquí tiene que estar en kilogramos, pues podéis calcular la constante ebulloscópica y comparar con la que se observa experimentalmente. Como aquí tenéis todos estos datos, podríais calcular las constantes ebulloscópicas de todos estos disolventes. Solo necesitáis saber el peso molecular, pero eso lo pones en Google, cualquiera de estos, y te da el peso molecular, ¿no? Muy bien, y eso os puede servir de ejercicio, calcular la constante ebulloscópica y comparar y observar que efectivamente os sale esos resultados y que además cuadra muy bien con lo que se observa experimentalmente. Bien, una cuestión adicional, como ya hemos dicho, es que de acuerdo con la fórmula que hemos obtenido, la constante ebulloscópica depende solo de
variable del disolvente puro, Con lo cual, da igual que yo cambie el soluto. Con distintos solutos me tiene que salir exactamente la misma constante bulloscópica, porque esa constante no depende del soluto. Y efectivamente así se observa, ¿vale? Estos son distintos solutos que disolvemos en acetato de metilo. Disuelvo naftaleno, alcanfor, difenilamina, benzoato de fenilo, bencilo o cianuro mercúrico. Son distintos solutos para distintas molalidades y represento el aumento del punto de ebullición respecto a la molalidad y mido la pendiente. Bien, pues esos son los valores experimentales, ¿vale? Para distintos solutos, y veis que sale prácticamente lo mismo siempre, 207, 202, 206, 206, 208, 209. El valor calculado respecto a esta fórmula es 2,06. Entonces veis que efectivamente el comportamiento experimental concuerda bastante bien con lo que predice el cálculo, ¿eh? Bien, y que no depende del soluto. Puedes usar cualquier soluto, siempre que no sea electrolito, cualquier soluto, y con cualquiera de ellos puedes calcular la constante bulloscópica. ¿Por qué? Porque esa constante no depende del soluto. Vamos ahora con la disminución del punto de congelación. El procedimiento es prácticamente idéntico, por tanto no vamos a repetirlo, al del aumento del punto de ebullición, ¿vale? Lo único que cambia es el equilibrio al que lo estamos aplicando. Ahora, esta disolución del disolvente con soluto, una disolución líquida, empieza a congelarse y solo se congela el disolvente. El soluto no pasa a la fase sólida, el soluto permanece en la disolución líquida. Muy bien, entonces el potencial químico del disolvente en la disolución tiene que ser igual al potencial químico del disolvente puro como sólido, porque si no, no se produciría el cambio de fase, no estarían en el equilibrio. Muy bien, así que partimos de ahí. El potencial químico del disolvente sólido puro tiene que ser igual al potencial químico del disolvente en disolución, cuando se produce la congelación. Muy bien, pero el potencial químico, ya lo sabemos, del disolvente en una disolución, sobre todo si es diluida, y nosotros estamos llenando disoluciones diluidas y con solutos que no son electrolitos, pues cumple la ley de Raoult, Entonces conocemos que ese potencial químico es el potencial químico del disolvente líquido puro más RT logaritmo de la fracción molar del disolvente. Eso es exactamente igual que antes. Despejando de aquí, me quedaría que el potencial químico del disolvente sólido puro menos el del disolvente líquido puro sería igual a esto. Y como son especies puras, el potencial químico de una especie pura es lo mismo que la energía libre molar. Luego esto sería la energía libre molar del disolvente sólido menos la energía libre molar del disolvente líquido. O sea, este sería el cambio de energía libre del proceso de congelación, es decir, cuando pasa de líquido a sólido. A mí me interesa expresarlo como fusión. Pues entonces fusión sería cambiar esto de signo. Con lo cual me quedaría que menos incremento de G de fusión, que sería lo mismo que está aquí, menos incremento de G de fusión es igual a RT logaritmo neperiano de la fracción molar. Perfecto. Y ahora despejando, nos queda que el logaritmo de la fracción molar disolvente es igual a incremento de G de fusión partido RT, exactamente igual que antes con la vaporización, solo que en vez de vaporización pone fusión, y que aquí aparece un signo menos. Este signo menos es lo único que cambia respecto al caso de la ebullición. Así que siguiendo el procedimiento absolutamente análogo a lo que hemos hecho para el caso de la ebullición, llegamos exactamente al mismo resultado, solo que como aquí hay un signo menos, aquí aparece un signo menos, ¿vale? Siempre consideramos incremento de T como la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿vale? Por tanto, la temperatura modificada, o sea, la temperatura a la que se congela la disolución, menos la temperatura a la que se congela el disolvente puro, la final, la modificada, por tanto, la que está en soluto con disolución, menos la inicial, que es el disolvente puro. Muy bien, pues ese, y como es un descenso, sale negativo, entonces ese menos con este menos se me transforma en más y ya está, no hay problema, ¿vale? Descenso del punto de congelación sería menos una constante
que ahora se llama constante crioscópica, la de antes se llamaba ebulloscópica, ahora se llama crioscópica, por la molaridad del soluto. De nuevo, esta propiedad coligativa, el descenso en el punto de congelación, depende solo de la cantidad en moles de soluto y no de la especie, no de la identidad química de ese soluto, sino solo los moles de soluto que he puesto, independientemente de qué soluto sea. Muy bien. Y la constante crioscópica es idéntica a la ebulloscópica, solo que en vez de aparecer temperatura de ebullición, aparece temperatura de fusión, y en vez de aparecer entalpía de vaporización, aparece entalpía de fusión. Pero lo demás es absolutamente idéntico. El peso molecular del disolvente en kilos y R. Bien, aquí tenéis constantes crioscópicas de distintos disolventes, ¿vale? Y aquí podéis comparar el valor calculado y el que se observa experimentalmente para la constante crioscópica, ¿vale? Y lo mismo, como esta tabla os da los valores de la temperatura de fusión, que lo tendréis que poner aquí, elevarla al cuadrado, y la entalpía de fusión, que es lo que está dividiendo, pues poniendo el peso molecular en kilos, que el peso molecular de estas especies lo podéis buscar en internet, bueno, y de hecho el del agua lo sabéis, es 18, ¿no? En gramos, lo pasáis a kilos, pues hacéis este cálculo y podéis calcular la constante crioscópica para estos disolventes, que sería estos valores calculados, y así os entrenáis y veis que sabéis manejar bien esa fórmula, sobre todo el tema de las unidades, etcétera. Bien, y comprobáis que efectivamente el valor que habéis calculado es tremendamente parecido al que se observa experimentalmente, o sea que se cumple muy bien, Aquí tenéis lo mismo, ¿no? Constantes crioscópicas, ¿vale? Estos son los pesos moleculares, estos son las temperaturas de fusión, ¿vale? Y esa es la constante crioscópica de distintos disolventes. Aquí exactamente igual. Aquí tenéis tanto constantes crioscópicas como constantes ebulloscópicas y tenéis el punto de fusión y el punto de ebullición. Para ver la presión osmótica tenemos que ver este esquema que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esto es un recipiente y aquí tenemos otro recipiente idéntico, ¿vale? Son idénticos. Están separados por una membrana semipermeable. Esta membrana solo permite pasar al disolvente hacia la derecha o hacia la izquierda. El disolvente puede pasar de un recipiente a otro según quiera, mientras que el soluto, el número 2, el soluto, no puede pasar hacia el disolvente puro, sino que porque no es capaz de pasar a través de esta membrana, con lo cual se queda en disolución. Muy bien. Perfecto, entonces inicialmente yo lleno este recipiente de aquí hasta esta altura con disolvente puro y este recipiente hasta la misma altura con una disolución de este disolvente, es decir, el disolvente con un poco de soluto, con una cierta concentración de soluto. Bien, pues si estuviera en equilibrio ahí no pasaría nada. Lo que se observa es que este nivel de disolvente puro empieza a bajar y que el nivel de la disolución empieza a subir. ¿Qué quiere decir? Que hay disolvente que está pasando de disolvente puro a la disolución. Eso no es de extrañar. ¿Quién tiene un potencial mayor? ¿El disolvente puro o el disolvente con soluto? Tiene un potencial mayor el disolvente puro. Ya lo hemos dicho, que cuando se añade el soluto baja el potencial. Y como la evolución espontánea, en el equilibrio material, la evolución espontánea es de donde hay alto potencial a donde hay bajo potencial, pues entonces inmediatamente el disolvente empieza a pasar de donde tiene un potencial más alto a donde tiene un potencial más bajo, empieza a pasar. Sin embargo, después de un tiempo de esto bajando y este nivel subiendo, se para, lo cual quiere decir que se ha alcanzado el equilibrio, Bien, y uno puede decir, bueno, si se alcanza el equilibrio es que se han igualado los potenciales, eso necesariamente, o sea que el potencial del disolvente en esta disolución se ha hecho igual al potencial químico del disolvente puro. El potencial químico del disolvente puro no ha podido cambiar, porque no ha cambiado ni la composición, ni la presión a la que está, porque esto está abierto, la presión atmosférica, ni la temperatura ha cambiado.
Luego, el potencial químico de este disolvente sigue siendo exactamente el mismo. Si se han igualado, es que el potencial del disolvente aquí ha aumentado su valor. Bien, ¿y cómo puede aumentar el potencial químico del disolvente? Pues puede aumentar a base de concentración. Si va aumentando su fracción molar, va aumentando el potencial químico, pero claro, para igualarse por concentración, la concentración aquí, la fracción molar es 1. Tendría que alcanzarse aquí una fracción molar de 1 para que se igualaran los potenciales químicos, y eso es evidente que no está sucediendo, porque esto tiene soluto, con lo cual la fracción molar 1 no se alcanza. Y entonces, ¿cómo es posible que se hayan igualado los potenciales? Tiene que haber otro factor. La temperatura no es porque es la misma, la concentración no es porque se alcanza el equilibrio y la concentración sigue siendo distinta, y lo único que nos queda por pensar es la presión. La presión afecta al potencial químico, obviamente, igual que la temperatura, igual que la composición. Luego, si no es la temperatura que es la misma y tampoco es la composición porque no se han igualado, pues tiene que ser una variación en la presión, Y efectivamente, si uno ve, una vez que se ha alcanzado el equilibrio, ¿a qué presión está sometido este disolvente puro? Pues sencillamente a la presión atmosférica. Sin embargo, este disolvente, digamos a la misma altura, ¿vale? No tiene solo la presión atmosférica, sino tiene la presión atmosférica más lo que pese todo lo que ha subido el disolvente. Ahora esta disolución está aguantando el peso de esta columna que antes no estaba. Luego, si la disolución está aguantando el peso de esta columna que antes no estaba, es que está aguantando una presión mayor, la atmosférica más lo que pese esta columna que antes no estaba. Ha aumentado la presión, y claro, en una disolución, conforme aumenta la presión, aumenta el potencial químico. El potencial químico es una medida de la tendencia de esa especie a salir. Conforme aumenta el potencial químico, aumenta la inestabilidad, no es estable. Y efectivamente, al aumentar la presión, cada vez es más difícil que alguna especie que esté fuera entre en disolución. ¿Por qué? Porque está a una presión muy alta, entonces es muy difícil entrar. Si es difícil entrar, quiere decir que el potencial químico ha subido, efectivamente. Si aumenta la presión, aumenta el potencial químico. Luego, aquí al final, si se han acabado igualando los potenciales, es no porque se hayan igualado las concentraciones, que de hecho no se igualan, sino porque ha aumentado la presión. Entonces, este potencial químico, que partía de un valor más bajo, ¿vale? Sabemos siempre que el potencial químico de una especie del disolvente es menor en disolución que como puro, luego ya sabemos que es un valor más bajo, y ha ido aumentando a base de presión. Ha ido aumentando, hasta que el potencial químico en disolución a esa presión mayor se ha igualado al potencial químico del disolvente puro a una presión menor. Eso es lo que se explica en el texto, ¿vale? Lo tenéis escrito en PDF. Yo he preferido explicarlo de palabra. Muy bien, con lo cual partimos de que el potencial químico del disolvente puro, que está a la presión atmosférica y a la temperatura que se trate, por ejemplo, temperatura ambiente, tiene que ser igual al potencial químico del disolvente en disolución, a la temperatura la misma que porque están los dos a la misma temperatura, pero a una presión mayor. Una presión que será la atmosférica más una presión extra, que es igual a esta columna que aparece aquí, ¿vale? Una presión extra. Muy bien, pero esto es el potencial químico de un disolvente en disolución diluida. Si es disolución diluida, cumple la ley de Raoult, con lo cual este potencial químico será el potencial químico del disolvente puro a esta presión, que es la presión atmosférica más la presión osmótica, y la temperatura a la que está la mezcla, pero del disolvente puro, más RT logaritmo neperiano de la fracción molar del disolvente, la ley de Raoult. Muy bien, esto lo podemos pasar al otro lado restando. Bueno, en realidad hemos pasado esto restando hacia acá y esto restando hacia allá, porque nos interesa. Antes hemos visto en la deducción del aumento del punto de ebullición y disminución del punto de congelación que a concentraciones pequeñas el logaritmo neperiano de la fracción del disolvente es aproximadamente menos
la fracción molar del soluto, con lo cual menos el logaritmo de la fracción molar del disolvente será igual a más la fracción molar del soluto, y lo sustituyo ahí. Entonces sé que esta diferencia de potencial químico del disolvente puro, pero a una presión mayor, menos el disolvente puro a una presión menor, es igual a RT fracción molar del soluto. ¿Ok? Muy bien. Pues ahora vamos a ver cómo podríamos calcular la diferencia de potencial químico de una especie pura estando a temperatura constante y variando su presión. Para una especie pura, ya lo sabemos, el potencial químico se identifica con la energía libre molar, energía libre de Gibbs molar. Perfecto. Luego, la variación del potencial químico será la variación de la energía libre de Gibbs molar, que para una especie pura sabemos que será V molar diferencial de P menos S molar diferencial de T. Perfecto. Bien. En nuestro caso particular la temperatura es constante, luego diferencial de T es 0, este término desaparece, así que nos queda sencillamente esto, la variación del potencial químico es el volumen molar por diferencial de P, para una especie pura, a temperatura constante. Muy bien, pues solo habría que integrar entre la presión atmosférica y esa presión incrementada por la presión osmótica, que sería la atmosférica más la osmótica, del potencial químico sería igual a esta integral del volumen por diferencial de P. Bien, esto es el volumen de un líquido, en este caso el disolvente líquido puro, sobre el que estamos cambiando la presión. ¿Vosotros pensáis que un cambio de presión, por ejemplo, sobre agua líquida, afecta mucho al volumen? Los líquidos son casi incompresibles, o sea que se comprimen muy poco, y tienen que ser presiones altísimas para que yo note algo, la disminución del volumen. Y las presiones osmóticas, que las que manejamos aquí, que es lo que pesa esta columna de disolución, son presiones pequeñas. De manera que es que el cambio de volumen ni lo noto. O sea, por tanto, el volumen se puede considerar perfectamente constante, o sea que no va a variar. Así que el volumen molar lo saco y me queda la integral de diferencial de P, que será la P final menos la P inicial. De manera que esto es el potencial químico a esta presión menos el potencial químico a esta presión del disolvente puro. Ya lo hemos dicho, para una sustancia pura, el disolvente puro. Perfecto, sería igual a este volumen molar que sale fuera, que es el volumen molar del disolvente puro, ¿vale? O sea, el volumen que ocupa un mol de disolvente, por presión final es P más pi, menos presión inicial, P. Luego P se me va con P y me queda sencillamente el volumen molar del disolvente puro por la presión osmótica, Muy bien, luego esta diferencia de potencial químico resulta que es igual al volumen molar del disolvente puro por presión osmótica. Y hemos obtenido dos igualdades. Antes, esa misma diferencia de potencial químico nos había quedado que era igual a RT, fracción molar del soluto en el líquido. Y ahora, partiendo de la definición de potencial químico y de la energía libre molar, hemos obtenido que esta diferencia tiene que ser el volumen molar del disolvente puro por la presión osmótica. Y como esto es igual a esto, pues esto tiene que ser igual a esto. Muy bien, ya estamos casi terminando. Ahora nos aprovechamos de que es una disolución diluida, siempre lo hemos dicho, en propiedades coligativas para deducir las ecuaciones suponemos disolución diluida, solo se cumplen para disoluciones diluidas, y en esas condiciones la fracción molar, esto lo hemos usado antes también, la fracción molar del soluto, que es el número de moles del soluto por el número de moles totales, moles de disolvente por moles de soluto, como de soluto hay muy poco, el número de moles de soluto es despreciable frente a los moles del disolvente. Con lo cual me queda que esto es el número de moles de soluto directamente partido del número de moles de disolvente. Eso es donde pone fracción molar. Así que sustituimos ahí y despejamos. El número de moles de disolvente llega aquí multiplicando y ahí queda el número de moles de soluto. Entonces, fijaos, si yo multiplico el volumen molar, o sea, el volumen por cada mol de disolvente puro por el número de moles de disolvente, que me quedaría el volumen que ocupan esos moles de disolvente puro, ¿sí? O sea, el volumen total. Claro, si yo añado nada más que un poquito de soluto, el volumen total no va a cambiar apreciablemente. Con lo cual, puedo decir que esta multiplicación, que en realidad es el volumen del disolvente puro,
como tiene poco soluto, es prácticamente el volumen final de disolución. Así que donde aparece esta multiplicación puedo poner el volumen de la disolución. Y finalmente nos queda pues esta expresión. Si esto es V, pues nos queda esta expresión, que se parece mucho a P por V igual a nRT. Se parece mucho a la ecuación de los gases ideales, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿vale? Esto es la presión osmótica, esto es el volumen de la disolución, R, constante de los gases, T, la temperatura en Kelvin a la que está eso, y N2 es el número de moles de soluto, En muchas ocasiones, veis de nuevo, la presión osmótica queda en función del número de moles de soluto, igual que el resto de propiedades coligativas. Solo depende de la cantidad en moles de soluto y no de qué especie química sea. Perfecto. Bien, esto lo podemos pasar dividiendo la V, y entonces si el volumen de disolución lo paso dividiendo, el número de moles de soluto entre volumen de disolución, ¿eso qué es? La concentración molar, mol partido litro, concentración molar. Luego, una forma alternativa de expresar esto es de esta manera. Presión osmótica es RT por la concentración molar del soluto. Muy bien. Un modo alternativo de entender el concepto de presión osmótica, pero que es idéntico, ¿no? Es decir, ¿qué presión tendría que ejercer yo sobre la disolución para que no pasara nada de disolvente? Y por tanto los volúmenes se mantuvieran iguales, ¿no? ¿Qué presión extra tendría que poner yo encima de la disolución para que aumente su potencial químico y se iguale al del disolvente puro? Entonces ya no pase nada de disolvente. Bien, es otro modo alternativo de entender qué es eso de la presión osmótica y obedece, por supuesto, estas ecuaciones que hemos obtenido. ¿Cómo se mide? Pi, la presión osmótica. Bueno, pues solo hay que medir la presión que ejerce esa columna de disolución que sobresale sobre el disolvente puro. Si os fijáis, lo que hay aquí dentro es una disolución, o sea, por tanto, mi disolvente con un poquito de soluto. Esto es una membrana que ya hemos dicho que solo deja pasar el disolvente, el soluto no puede pasar hacia afuera. Bien, y entonces, ¿qué ocurre? Pues como está más concentrada dentro que fuera, de hecho fuera es disolvente puro, pues empieza a pasar disolvente hacia adentro. Entonces empieza a subir, y con lo cual está aumentando la presión, hasta que se iguala el potencial químico del disolvente en la disolución y el disolvente puro. Entonces ya se para, ¿vale? La presión extra será lo que pese esta columna, ¿vale? Lo que pese esa columna, y eso se puede calcular muy fácilmente. Solo necesitamos saber la concentración de esta disolución y la altura, o sea, por tanto, la densidad y la altura, ¿ok? Con eso, que eso se puede saber perfectamente, pues midiendo esta altura sé cuánto vale pi, sé cuánto vale la presión osmótica. Así de fácil, midiendo una altura y conociendo la concentración, la densidad de la disolución, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Entonces, cuando uno representa esos datos experimentales, esa presión así determinada, frente a las concentraciones molares, ¿vale? Pi en atmósferas frente a la concentración molar, la línea de puntos es lo que predice nuestra ecuación, y la línea sólida es el comportamiento experimental. Entonces, veis que para concentraciones pequeñas, que es para la que hemos deducido nuestra fórmula, se cumple perfectamente y hay un acuerdo entre el comportamiento experimental y lo que predice nuestra ecuación. Ahora, cuando vamos creciendo en concentración, el comportamiento experimental se va desviando. El comportamiento experimental se va desviando, ¿no? Estos datos corresponden a la presión osmótica de sacarosa en agua. El disolvente es agua y el soluto sacarosa a 25 grados. Muy bien. Perfecto. Se puede utilizar, y es extremadamente fácil y útil, y un método además súper económico, se puede emplear estas medidas de presión osmótica para determinar con muy buena precisión pesos moleculares de solutos difíciles, ¿no? Por ejemplo, proteínas. ¿Cómo se determina el peso molecular de las proteínas? Pues es difícil, ¿no? Bien, pues un modo es el siguiente, ¿vale? Partimos de nuestra ecuación
Y ahora yo sé que la concentración molar es número de moles de soluto partido volumen de disolución en litros. Los moles de soluto serán gramos de soluto partido peso molecular de soluto, con lo cual el peso molecular pasa aquí abajo. Y fijaos, me ha quedado gramos de soluto partido litros de disolución. Bueno, pues eso es una concentración. La concentración de soluto expresado en gramos litros, partido peso molecular de soluto. Así que donde pone concentración molar, puedo poner concentración gramos litro partido peso molecular. Sustituyo ahí y me queda esta expresión. Y ahora sencillamente despejando la concentración en gramos litro, que es C minúscula, ¿no?, la paso dividiendo y me quedaría este cociente. Presión osmótica partido concentración en gramos litro frente a la temperatura me tiene que dar una línea recta cuya pendiente es el peso molecular, ¿vale? Lo que ocurre es que esto para una determinada temperatura, conociendo esta concentración y midiendo la presión osmótica, puedo despejar el peso molecular para una única medida. Lo que pasa es que en una única medida siempre está sujeta a error y no es tan preciso, ¿vale? Lo que se comprueba en la realidad, aquí aparece que esto no depende de la concentración de soluto. La realidad es que sí, que ese cociente es lo que ya hemos visto, esto que aparece aquí, pero depende linealmente de la concentración, ¿vale? Este sería el comportamiento ideal, que no depende de la concentración y daría siempre lo mismo para una temperatura dada, pero el comportamiento real es un ajuste lineal a la concentración, ¿de acuerdo? Tiene esta forma. Esto es la ordenada en el origen, para una temperatura constante. Todo lo que hay aquí es constante, R es constante de los gases, el peso molecular pues es el peso molecular y la temperatura es constante, con lo cual esta es la ordenada en el origen y esta constante es la pendiente. Así que si yo represento presión osmótica partido concentración en gramos litros frente a la concentración en gramos litros, me queda una línea recta cuya ordenada en el origen, donde cruce esa recta a concentración cero, que es un valor extrapolado. Mis valores experimentales están aquí, siguen una línea recta, pues yo continúo la línea hasta que corte a concentración cero. Y ese punto de corte, que es la ordenada, es justamente RT partido el peso molecular. Y esa medida ya sí que es bastante precisa, bastante precisa. Por ejemplo, aquí tenéis datos de una disolución de cloruro de polivinilo, ¿vale? Cloruro de polivinilo en ciclohexanona a 40 grados. ¿Ok? Represento la presión osmótica partido la concentración en gramos litro frente a la concentración en gramos litro. Yo sé que la ordenada en el origen, que es este punto extrapolado, estos son los puntos experimentales, lo ajusto a una recta, y el punto de corte, el punto extrapolado a concentración cero, este punto de corte es justamente la ordenada en el origen, es decir, es RT partido el peso molecular del soluto. Así que cuando extrapolo a concentración cero, el valor que me dé, que es la ordenada, es RT partido peso molecular del soluto. Pues ya está. Ese valor extrapolado será RT partido peso molecular del soluto. Despejando, peso molecular del soluto pasa aquí, y este valor extrapolado, este valor pasa dividiendo, y haciendo esta operación saco el peso molecular. Podemos hacerlo para el cloruro de polivinilo. Claro, es polivinilo, pues tiene un montón de monómeros, tú no sabes cuál es el peso molecular, ¿no? Muy bien, pues si lo hacemos, sencillamente tengo RT, pues pongo la constante de los gases, las unidades apropiadas, la temperatura, como es a 40 grados centígrados, es 373 Kelvin, y este valor extrapolado resulta que es 3,3 por 10 elevado a menos 4. 3,3 por 10 elevado a menos 4. Bien, si hacéis esta operación, resulta que el peso molecular del cloruro de polivinilo es 7,8 por 10 elevado a 4 gramos mol. Si lo haces con una técnica mucho más sofisticada, mucho más cara, mucho más difícil, obtienes un valor de 7,9 por 10 elevado a 4. O sea que es prácticamente lo mismo. Yo lo único que he hecho es meter una disolución en disolvente puro, ver cuánto se eleva a la altura, medirlo para varias concentraciones y extrapolar. O sea que es bastante fácil, inmediato, y obtiene este valor. Un valor bastante acertado a comparar con un valor muy preciso, un valor bastante acertado. Por eso se usa mucho
la osmometría, que es esto de aquí, para determinar masas moleculares de solutos muy difíciles de determinar peso molecular, porque no está clara cuál es su fórmula molecular, con lo cual tienes que tener una especie de promedio, ¿no?, de peso molecular. Pues por osmometría se determina de un modo rápido, económico, fácil y preciso, a juzgar por los resultados. ¿De acuerdo? O sea que es muy útil la osmometría para determinar pesos moleculares de solutos difíciles. Bien, y por último algunas aplicaciones, digamos, al mundo bioquímico. Por ejemplo, presión osmótica en células. Presión osmótica en células. Bueno, para empezar, cuando dos disoluciones tienen la misma concentración, o sea, el mismo potencial químico, se dice que son isotónicas. Mientras que en el caso de que una disolución está más concentrada, ¿vale?, por tanto tendrá una presión osmótica mayor, se llama hipertónica, y si está menos concentrada se llama hipotónica, ¿de acuerdo? Bien, cuando se quieren determinar ciertas proteínas que están dentro de los glóbulos rojos, ¿vale?, de los glóbulos rojos sanguíneos, pues se utiliza lo que se llama la hemólisis o hemólisis, ¿no?, donde básicamente tú introduces esos glóbulos rojos en un contexto de prácticamente lo que tiene fuera es disolvente puro. Entonces, como la concentración dentro del líquido del glóbulo rojo es mucho mayor, pues el disolvente empezará a pasar a través de la pared del glóbulo rojo hacia adentro, hasta que, haciendo presión, hasta que llega un momento en que revienta el glóbulo rojo. Y una vez que ha reventado las paredes del glóbulo rojo, eso se llama hemólisis, pues el contenido del glóbulo rojo queda libre y por tanto lo puedo medir. Bien, lo mismo pasa con las células. Siempre que en un tejido celular tú pongas un medio que sea hipertónico, es decir, el medio está más concentrado que la célula, pues entonces el disolvente de la célula empezará a salir de la célula hacia la disolución concentrada. Y con lo cual el tamaño de la célula se va reduciendo hasta que deja de funcionar, ¿vale? Eso se le llama crenación. Y al revés, si lo que coloco en el contexto del tejido celular es un líquido hipotónico, pues entonces como la célula dentro está más concentrada que el líquido de fuera, pues el líquido de fuera empieza a pasar el disolvente hacia adentro. Entonces la célula va creciendo en tamaño, ¿vale? Muy bien. Y eso tiene sus implicaciones, por ejemplo, tanto en peces como en árboles. ¿Cómo se produce? Por ejemplo, hay peces, lo pone ahí en el texto, ¿no?, de agua dulce, que como su presión dentro de las células que él tiene, su presión osmótica, su concentración es mayor, pues entonces empieza a pasar agua de fuera hacia adentro por ósmosis. Entonces empieza a absorber agua del exterior por ósmosis. Y el agua que tiene de exceso, pues la elimina por orina, ¿vale? Así adquiere agua y expulsa agua. Muy bien, mientras que otros peces de agua salada sucede que la concentración en el exterior es mayor que en el interior, agua salada. Y entonces empiezan a perder agua por ósmosis. Claro, tienen que recuperarla. ¿Y cómo la recuperan? Pues bebiendo. Entonces tienen que beber agua marina para recuperar el agua que están perdiendo por ósmosis, ¿no? Y en el caso de las plantas, pues ¿cómo sube el agua? Hay árboles que miden metros y metros, ¿no? ¿Cómo sube el agua desde las raíces hasta las hojas, ¿no? O sea, ¿de dónde sale esa fuerza? ¿De dónde sale esa presión? Pues la presión es la presión osmótica, no hay otra presión. Resulta que en las hojas que están arriba, claro, cuando llega la luz del sol, pues se evapora parte del agua, del disolvente, de las células de las hojas, se pierde agua. Y al perderse agua, la concentración de las células aumenta mucho. Claro, aumenta tanto que la diferencia potencial químico es tan fuerte que crea una presión osmótica grandísima. Entonces empieza a chupar el agua desde metros de profundidad hacia adentro hasta que llega a las hojas. Y esas presiones pueden llegar a 10 o 15 atmósferas. O sea que el modo por el que sube el agua
¿Quién hace esa fuerza de chupar ese agua? La presión osmótica, el potencial químico. Y del mismo modo hay hojas que se orientan hacia la luz también por tema de presión osmótica. Lo que resulta es que a veces por la interacción con la luz las células se concentran en determinadas sales. Y al concentrarse, pues entonces empieza a absorber disolvente de fuera, con lo cual las células empiezan a hincharse, ¿no? Y chocan unas contra otras y como que se vuelve más rígida. Claro, una hoja que está así, cuando se vuelve rígida, hace así y entonces se orienta hacia la luz. ¿Okay? Luego también en muchas plantas que se orientan hacia la luz es justamente presión osmótica, tema de diferencia potencial químico que hace que aparezca una presión que efectivamente mueve líquidos de una parte a otra y efectivamente pues puede hacer que las células se vuelvan más rígidas o menos rígidas, orientando a la hoja o chupando la savia o absorbiendo agua del medio también por diferencia potencial químico, por tanto por presión osmótica. Con esto ponemos fin a este tema, ya hemos terminado la parte de teoría y ahora convendría hacer el resto de ejercicios que todavía no habéis hecho. Ya os recomendé que hicierais del 1 al 5 y el 13, pues ahora os recomiendo que hagáis los ejercicios del 7 al 12, ¿vale? El 6, el ejercicio 6, es un ejercicio que omitimos, ¿vale? Porque implicaría tener que explicar el equilibrio sólido-líquido en diagramas de fase de sistemas binarios y no os aporta mucho porque tampoco lo vais a usar en exceso y no lo he creído conveniente. Con lo cual el ejercicio 6 se omite, ¿ok? Entonces hacéis del 1 al 5 y el ejercicio 13 que tiene que ver con diagramas de fase y con destilación, ¿vale? Y después los ejercicios del 7 al 12, que tiene que ver con propiedades coligativas. Estos ejercicios espero subirlos resueltos en un vídeo próximamente, pero de momento intentadlo vosotros por vuestra cuenta.